El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos haciendo la lectura de algunos textos seleccionados litúrgicamente del profeta Isaías. Recordemos que Isaías es un gran literato, un excelente poeta y es, podríamos decir, el líder, el jefe de todos los profetas en el Antiguo Testamento, el gran profeta. Le correspondió profetizar, denunciar el pecado de Israel, sus alianzas paganas con pueblos vecinos para defenderse de Asiria, quien lo atacaba. La lectura de hoy tiene una particularidad que podríamos leerla desde la actualidad y perfectamente es una lectura acorde a lo que vivimos hoy. Asiria, según el capítulo 10, versículos 5 y 7 y 13 y 16, debe cumplir una misión pedagógica. Dios quiere corregir a su pueblo, porque se ha paganizado igual que los demás pueblos vecinos. No ha sido fiel a su alianza, recordemos: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero Asiria, un pueblo igualmente pagano, pero que paradójicamente tenía la misión de corregir a su pueblo, al pueblo de Dios, empieza a hacerse una autorreflexión a sí misma que parte del bendito orgullo. Vamos a mirar algunos detalles del texto. Lo envío contra una nación impía. Asiria debería ir en el nombre del Señor a corregir la situación que estaba viviendo Israel, porque se había convertido en una nación impía. Lo mando contra el pueblo que provoca mi cólera. Recordemos que la cólera es una emoción. Para saquearlo y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Ahí está la misión que debe cumplir Asiria: corregir a su pueblo, al pueblo de Israel. Como cuando un papá debe corregir a su hijo, pero corrigiéndolo lo fractura, o corrigiéndolo se vuelve tan agresivo que lo puede matar. Como una exageración de fuerza, ir más allá de lo que pedagógicamente se debe cumplir en la corrección. Miren qué interesante, pero él no lo entiende así. No es eso lo que piensa su corazón, sino exterminar, aniquilar naciones numerosas. Quien debería ser de instrumento pedagógico
utiliza la fuerza para destruir, para aniquilar, para acabar con todo. Y aquí viene la situación de orgullo, porque se decía, con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cualquier parecido con la realidad hoy quizás pensaríamos que es mera coincidencia, pero es precisamente la situación del hombre, del ser humano, que a sí mismo no se entiende como criatura, sino que quiere tomarse el poder como si fuera el creador. Y por eso al final del texto hay unas preguntas que son interrogativas en función de lo mismo, de que se cumpla la misión de corregir, pero no de ir más allá. ¿Se enorgullece el hacha contra quien corta con ella? Recordemos el hacha en Antioquia, aquí mismo los colonizadores con su hacha en la mano. ¿Cuál es la misión del hacha? Depender de la fuerza de los brazos del que la utiliza. Si tú pones el hacha en el piso, el hacha no tiene ningún poder, porque es un objeto. Es la comparación preciosa que está haciendo el escritor sagrado. Los asirios eran el instrumento para corregir a su pueblo, pero fueron más allá. Pensaron que su poder, que el poder que ejercían era de ellos, que nacía de ellos. En el fondo, el pecado original. En el fondo, el pecado nuestro, el pecado de hoy, el pecado de todos los siglos y de todos los días. Se gloría la sierra contra quien la mueve, la sierrita, el serrucho, depende de la fuerza con que la ejerza el que está utilizando el instrumento. O la vara sostuviera a quien no es de madera, el bastoncito que se utiliza para caminar, no tiene ningún poder. El poder lo tengo yo de utilizarlo, de no utilizarlo. Entonces, en el síntesis, para decir el profeta, el poder está en Dios. Confiemos en Dios. El problema es que el orgullo nos hace centrarnos en nosotros y empezar a pensar que todo lo hago porque soy inteligente, que todo lo hago porque tengo muchas capacidades. Y no se nos olvide, absolutamente nada podríamos hacer si no fuera por la gracia de Dios. Ni siquiera un dedo podríamos mover si no fuera por la gracia de Dios. Vayamos a la realidad que vivimos hoy. ¿Por qué no? Hebreos 12:6 dice, Dios corrige a quienes ama. Hebreos 12:6. Dios corrige a quienes ama. ¿Por qué no entender COVID-19 como una corrección divina? Sí, perfecto. No como un castigo, como una corrección. Entendámoslo. El problema es que empezamos a hacer análisis hacia adentro y empezamos a ir más allá de lo estrictamente necesario. Y puede ser, eso es hipótesis, que muchos estén aprovechando precisamente COVID-19 para enriquecerse más. Ese era el problema de Asiria. Fue a saquear, y no solamente a saquear, sino a destruir para apoderarse de la nación. Fue más allá de la pedagogía que Dios le pedía. Puede ser que por nuestro orgullo estemos pensando que la única solución al COVID-19 sea la ciencia y la técnica, la tecnología, claro. Bienvenidos, queridos médicos y profesionales y científicos, ayudando a descubrir una solución a la situación que vivimos. Pero no se les olvide y no se nos olvide
que necesitamos confiar en el Señor. Y que así como hemos vuelto universal la ciencia y la técnica, tenemos que universalizar la fraternidad y la sensibilidad humana. Esa es la tarea que está haciendo preciosamente el Papa. Y tenemos que creer en el poder de Dios, y por eso tenemos que orar. Y por eso tenemos que gritar con el Salmo: el Señor no rechaza a su pueblo. Denle una lecturita al Salmo 93. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos, pero el Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan: Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera, entérense los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurrirán? Y miren esto tan precioso: el que plantó el oído no va a oír. Dios, que es nuestro Creador, que tiene el poder, ¿no se estará dando cuenta de lo que está pasando? Y si todo esto que comentan, tantas cosas que dicen, que entonces eso se convirtió en un negocio, que entonces todo esto, si eso llegara a ser cierto, Dios mío, estamos en el momento más corrupto de la historia, y sí que necesitamos de Dios. El que formó el ojo no va a ver. Dios vio el sufrimiento de su pueblo, dice el libro del Éxodo, y envió a Moisés. Dios ve el sufrimiento de nuestro pueblo y nos ve a nosotros y nos envía. El que educa a los pueblos no va a castigar, no va a corregir, claro. El que instruye al hombre no va a saber, porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. Así termina la primera lectura, así termina el Salmo y así es el Evangelio. En una palabra podemos sintetizar todo el mensaje de la palabra de Dios de hoy: rectitud de corazón. El que ejerce el poder con orgullo y por orgullo destruye a los demás para afirmarse a sí mismo. Ojo, quien ejerce el poder con orgullo y por orgullo destruye a los demás para afianzarse a sí mismo. Y se le olvida que la historia está construida sobre grandes hombres y que hoy quienes ejercemos algún liderazgo y algún poder en la humanidad, en la iglesia, en la sociedad, en una familia, vamos sobre los hombros de grandes gigantes que han pasado atrás y que hoy siguen sosteniendo nuestra historia. Démosle gracias a Dios por nuestra vida y pidámosle que nos regale dos virtudes que le regaló a San Buenaventura, el santo que hoy recuerda la Iglesia: prudencia y sabiduría. Prudencia para saber leer el momento histórico que estamos viviendo, y sabiduría para, con una buena lectura, dar una buena respuesta, empezando por casa, empezando por cada uno de nosotros. No se nos olvide: rectitud de corazón en el juicio de todo, prudencia y sabiduría para caminar en esa rectitud.